Antes de Babilonia, antes de Egipto, ya existía Jericó, una ciudad con murallas antes de que existieran los imperios, una fuente eterna en medio del desierto, un experimento humano que lo cambió todo. Aquí nació la agricultura, la arquitectura, la religión y la idea misma de civilización. Pero ¿por qué este lugar? ¿Y qué secretos esconde la primera ciudad del mundo? Quédate, porque entender Jericó es entender cómo empezó todo. Imagina por un momento que pudieras viajar en el tiempo hasta hace 11.000 años. El mundo que encontrarías sería completamente diferente al nuestro. Vastas extensiones de hielo cubrían gran parte del planeta y los seres humanos vivían como nómadas, siguiendo las manadas de animales salvajes y recolectando frutos silvestres para sobrevivir. Sin embargo, en un pequeño oasis del Valle del Jordán, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Algo que cambiaría para siempre el curso de la historia humana. En este lugar, conocido hoy como Jericó, una fuente de agua cristalina llamada Ain es Sultan brotaba generosamente de la tierra, creando un verdadero paraíso en medio de un paisaje árido. Los cazadores-recolectores del período natufiano, alrededor del 10.000 a.C., no tardaron en descubrir este tesoro. Estos primeros visitantes dejaron tras de sí pequeñas herramientas de piedra, especialmente microlitos en forma de hoz, que nos cuentan la historia de cómo vivían, cazando gacelas, recolectando granos silvestres y aprovechando cada recurso que la naturaleza les ofrecía. Lo que hace especial a estos primeros habitantes de Jericó no es solo que llegaron hasta allí, sino que decidieron quedarse. Durante milenios, la humanidad había sido esencialmente nómada, moviéndose constantemente en busca de comida y refugio. Pero algo cambió cuando el último período glacial, conocido como Younger Dryas, llegó a su fin alrededor del 9600 a.C. El clima se estabilizó, las temperaturas se volvieron más cálidas y predecibles, y los humanos de Jericó comenzaron a experimentar con algo revolucionario: la agricultura. Las evidencias arqueológicas nos muestran que estos pioneros no solo recolectaban trigo y cebada silvestre, sino que comenzaron a cultivarlos deliberadamente. Imagina la importancia de este momento. Por primera vez en la historia, los seres humanos no dependían únicamente de lo que la naturaleza les proporcionaba, sino que comenzaron a producir su propio alimento. Esta transición marcó el nacimiento de la vida sedentaria, y Jericó se convirtió en el escenario de esta revolución silenciosa que cambiaría el mundo para siempre. La fuente Ain es Sultan no era solo una fuente de agua. Era el corazón pulsante de una nueva forma de vida. Alrededor de ella, estos primeros habitantes construyeron refugios más permanentes, desarrollaron herramientas más sofisticadas y comenzaron a formar las primeras comunidades estables de la historia. Sin saberlo, estaban poniendo los cimientos de lo que hoy llamamos civilización. Ahora imagina que han pasado 1500 años desde aquellos primeros asentamientos. Es el año 9500 a.C. Y Jericó ya no es simplemente un campamento alrededor de una fuente de agua. Se ha transformado en algo que el mundo nunca había visto antes. La primera ciudad fortificada conocida por la humanidad. Caminar por sus calles habría sido como adentrarse en el futuro mismo. Las casas circulares, de adobe y paja, se extendían por toda el área, albergando a una población que fluctuaba entre 200 y 3.000 personas. Para la época, esto representaba una concentración de población absolutamente extraordinaria. Pero lo que verdaderamente convierte a Jericó en un hito histórico no son solo sus casas, sino una estructura que aún hoy nos deja sin aliento: la Torre de Jericó. Esta impresionante construcción, que se alzaba a 5 metros hacia el cielo, no era solo una torre cualquiera.
Era una declaración de intenciones, un símbolo de poder y organización que desafiaba todo lo que se conocía sobre las sociedades humanas de la época. Imagina la coordinación necesaria para construir algo así. Cientos de personas trabajando juntas, transportando piedras, planificando cada paso, compartiendo una visión común. La torre contaba con 22 escalones de piedra tallada que conducían a su cima, desde donde se podía divisar todo el valle circundante. Pero la torre no estaba sola. Los habitantes de Jericó la rodearon con murallas defensivas de 3.6 metros de altura y 1.8 metros de anchura en la base. Estas murallas representan uno de los mayores misterios arqueológicos de todos los tiempos. ¿Por qué una comunidad del 9500 a.C. necesitaba fortificaciones tan elaboradas? Los arqueólogos han propuesto varias teorías fascinantes. Tal vez las murallas servían para protegerse de inundaciones del río Jordán, o quizás eran una defensa contra grupos nómadas hostiles. Algunos incluso sugieren que eran un símbolo de estatus, una manera de demostrar el poder y la sofisticación de la comunidad. Lo que sí sabemos con certeza es que la construcción de estas fortificaciones requirió un nivel de organización social completamente nuevo. No bastaba con que unas pocas personas decidieran construir. Era necesario que toda la comunidad participara, que existiera algún tipo de liderazgo coordinado y que se desarrollaran técnicas de construcción avanzadas. La sociedad de Jericó había dado un salto cuántico desde los simples campamentos de cazadores-recolectores hasta convertirse en una verdadera civilización urbana. Mientras tanto, la vida cotidiana en Jericó continuaba evolucionando. Los habitantes habían perfeccionado sus técnicas agrícolas, cultivando trigo emmer, cebada y leguminosas con métodos cada vez más sofisticados. También continuaban cazando animales salvajes, pero ahora lo hacían desde la seguridad de un hogar permanente, con almacenes donde guardar sus cosechas y talleres donde crear herramientas cada vez más especializadas. Jericó no solo había inventado la ciudad, había inventado una nueva forma de ser humano. Avancemos ahora hasta el periodo comprendido entre 720 y 5850 a.C., cuando Jericó experimentó una transformación cultural tan profunda que sus efectos resonarían a través de los milenios. Los habitantes de esta época no solo construían ciudades, habían desarrollado algo aún más extraordinario, una manera completamente nueva de relacionarse con la muerte y con sus ancestros. Durante las excavaciones en Jericó, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que les quitó el sueño durante meses. En varias casas, enterrados cuidadosamente bajo los pisos, encontraron algo que jamás habían visto antes. 10 cráneos humanos cubiertos con yeso y decorados con conchas de cauri en lugar de ojos. Estos no eran simples enterramientos, eran obras de arte, retratos esculpidos de personas que habían vivido y muerto en esta comunidad miles de años antes. Imagina el proceso que implicaba crear estos cráneos de yeso. Primero, los habitantes de Jericó separaban cuidadosamente la cabeza del cuerpo del difunto. Luego, con una paciencia infinita, cubrían el cráneo con capas de yeso, moldeando cuidadosamente cada rasgo facial para recrear la apariencia de la persona cuando estaba viva. Las conchas de cauri, traídas desde el Mar Rojo, eran colocadas en las cuencas de los ojos, dándoles una expresión que parecía mirar directamente al alma de quien los contemplaba. Pero, ¿por qué hacer esto? ¿Qué significaba para una comunidad del séptimo milenio antes de Cristo conservar y honrar a sus muertos de esta manera tan elaborada? Los arqueólogos creen que estos cráneos representan uno de los primeros indicios de un culto a los ancestros, una creencia de que los muertos continuaban siendo parte activa de la comunidad.
Tal vez estos rostros de yeso presidían las reuniones familiares, ofrecían consejo en momentos difíciles o simplemente recordaban a los vivos quiénes eran y de dónde venían. Esta práctica revela una sofisticación emocional e intelectual extraordinaria. Los habitantes de Jericó no solo habían desarrollado las habilidades técnicas necesarias para crear estas obras de arte, habían desarrollado también conceptos abstractos sobre la identidad, la memoria y la continuidad. Entendían que ser humano significaba más que simplemente nacer, vivir y morir. Significaba formar parte de una cadena ininterrumpida de generaciones, cada una construyendo sobre los logros de la anterior. Durante este período, Jericó también experimentó cambios arquitectónicos significativos. Las casas circulares fueron reemplazadas por estructuras rectangulares más grandes, construidas con tijolos de barro y decoradas con pisos de terrazzo rojo que brillaban como joyas bajo el sol del desierto. Estas casas no solo eran más espaciosas, reflejaban una nueva manera de organizar la vida familiar y social. Los espacios estaban claramente definidos, con áreas específicas para cocinar, dormir, trabajar y, por supuesto, para honrar a los ancestros. La agricultura también continuó evolucionando durante este periodo. Los habitantes de Jericó no solo cultivaban más variedades de plantas, comenzaron a experimentar con la domesticación de animales, especialmente ovejas. Este desarrollo marcaría otro hito en la historia humana, la transición de una economía basada únicamente en la agricultura a una economía mixta que incluía la ganadería. Jericó se estaba convirtiendo en el laboratorio donde se inventaba el futuro de la humanidad, experimento por experimento, generación tras generación. Si pudieras observar Jericó desde las alturas durante los siguientes 3000 años, presenciarías uno de los espectáculos más fascinantes de la historia humana, el eterno ciclo de ascenso y caída que define a todas las civilizaciones. Entre el 4500 y el 2000 a.C., Jericó experimentó transformaciones tan dramáticas que parecía una ciudad completamente diferente cada pocos siglos, como si fuera un ser vivo que constantemente se reinventara a sí mismo. La Edad del Cobre, que comenzó alrededor del 4500 a.C., marcó el inicio de una nueva era tecnológica. Los habitantes de Jericó ya no dependían únicamente de herramientas de piedra. Habían descubierto el secreto de trabajar el metal. Imagina la revolución que esto representó. Por primera vez, los seres humanos podían crear herramientas que eran más duraderas, más afiladas y más eficientes que cualquier cosa que hubieran tenido antes. Los cuchillos de cobre cortaban mejor que los de pedernal. Las hachas de cobre derribaban árboles más rápido y las armas de cobre otorgaban ventajas decisivas en los conflictos. Durante el Bronce Antiguo, entre 3500 y 2000 a.C., Jericó alcanzó nuevas alturas de sofisticación. Los arqueólogos han identificado múltiples fases de ocupación durante este periodo, cada una marcada por innovaciones arquitectónicas y culturales. La fase Sultan III A1, datada entre 3500 y 3200 a.C., nos muestra una ciudad próspera con edificios públicos impresionantes y sistemas de fortificación renovados. Pero fue durante el Bronce Antiguo III cuando Jericó verdaderamente se convirtió en una potencia regional con la construcción del magnífico Palacio G. El Palacio G no era simplemente una residencia, era una declaración de poder político y económico. Sus muros gruesos y sus amplios salones hablaban de una sociedad que había desarrollado jerarquías complejas, con élites que controlaban el comercio, la agricultura y probablemente también la religión.
Desde este palacio, los gobernantes de Jericó controlaban las rutas comerciales que conectaban Mesopotamia con Egipto, convirtiéndose en intermediarios privilegiados en el intercambio de bienes, ideas y tecnologías. Sin embargo, la prosperidad de Jericó no era permanente. Los estratos arqueológicos nos cuentan una historia de destrucciones y reconstrucciones repetidas. Cada cierto tiempo, la ciudad era abandonada o destruida, solo para ser reconstruida años o décadas después por nuevos habitantes que traían consigo diferentes tradiciones y tecnologías. Estos ciclos de abandono y reocupación probablemente se debían a una combinación de factores: cambios climáticos que afectaban la agricultura, invasiones de pueblos nómadas, terremotos que destruían las estructuras o simplemente el agotamiento de los recursos naturales. Uno de los artefactos más emblemáticos de este período es un hermoso jarro de terracota roja, datado entre 3500 y 2000 a.C., que hoy se exhibe en el Museo del Louvre. Este objeto, aparentemente simple, nos cuenta una historia compleja sobre el comercio, la artesanía y la vida cotidiana en el bronce antiguo. Su arcilla fue cuidadosamente seleccionada y preparada, su forma fue moldeada por manos expertas y su superficie fue pulida hasta alcanzar un brillo casi metálico. Representa no solo la habilidad técnica de los ceramistas de Jericó, sino también su sentido estético y su orgullo por crear objetos bellos y funcionales. Llegamos ahora a uno de los periodos más fascinantes y controvertidos de la historia de Jericó: el Bronce Medio, entre 2000 y 1550 a.C. Durante estos siglos, Jericó se transformó en una ciudad-estado cananea que rivalizaba con los grandes centros urbanos de su época. Sus murallas, que se alzaban imponentes hacia el cielo, no solo protegían a sus habitantes, se convirtieron en el símbolo de una civilización que había alcanzado la madurez política y militar. Imagina caminar por las calles de Jericó durante el Bronce Medio. Las murallas que te rodeaban no eran simples muros de piedra, eran obras de ingeniería militar sofisticadas, diseñadas por arquitectos que entendían perfectamente los principios de la fortificación. Estas murallas incorporaban innovaciones revolucionarias como torres defensivas estratégicamente ubicadas, que permitían a los defensores atacar a los enemigos desde múltiples ángulos. Los muros se curvaban y se angulaban, de manera que ningún punto quedara sin protección, creando un sistema defensivo que era prácticamente inexpugnable para los estándares de la época. Pero Jericó no era solo una fortaleza, era también una próspera ciudad comercial. Sus gobernantes habían establecido un extenso cementerio que nos revela la riqueza y sofisticación de la sociedad cananea. Los túmulos funerarios contenían cámaras elaboradamente decoradas, donde los muertos eran enterrados con joyas de oro y plata, armas finamente trabajadas, cerámicas importadas desde lugares tan lejanos como Chipre y Creta, y otros bienes que testimonian una red comercial que se extendía por todo el Mediterráneo oriental. Estas tumbas nos cuentan historias individuales que humanizan la historia antigua. Aquí fue enterrado un comerciante que había viajado hasta Mesopotamia, llevando consigo sellos cilíndricos que utilizaba para marcar sus transacciones. Allá descansa una mujer de la élite, adornada con collares de cuentas de cornalina y brazaletes de bronce que habían sido importados desde la India. En otra tumba, un guerrero fue sepultado con su lanza de bronce y su escudo decorado, testimonio de una época en la que el poder militar era fundamental para la supervivencia de una ciudad. La prosperidad de Jericó durante el Bronce Medio se debía en gran parte a su ubicación estratégica. Controlaba no solo las rutas comerciales terrestres entre Mesopotamia y Egipto, sino también el acceso a los recursos del Mar Muerto, especialmente la sal y el betún, que eran altamente valorados en todo el mundo antiguo. Los gobernantes de Jericó
habían convertido su ciudad en un centro de intercambio, donde se encontraban mercaderes de docenas de culturas diferentes, creando un ambiente cosmopolita que era excepcional para la época. Sin embargo, toda esta gloria llegaría a un final dramático y repentino. Alrededor del 1573 a.C., según la datación por carbono 14, Jericó sufrió una destrucción masiva. Los arqueólogos han encontrado gruesas capas de cenizas y cerámicas rotas que testimonian la violencia de esta destrucción. Pero, ¿qué causó el fin de la Jericó del Bronce Medio? Las teorías son múltiples y fascinantes. Algunos arqueólogos sugieren que fue un terremoto devastador, ya que la ciudad se encuentra en una zona sísmica muy activa. Otros proponen que fue el resultado de una invasión militar, posiblemente relacionada con los movimientos de pueblos que estaban transformando todo el Mediterráneo oriental durante esta época. Lo que sí sabemos es que la destrucción fue tan completa que la ciudad quedó prácticamente abandonada durante décadas, marcando el final de una era dorada que había durado casi 500 años. Ahora llegamos al capítulo más controvertido y debatido de toda la historia de Jericó, una historia que ha cautivado la imaginación humana durante milenios y que continúa generando debates apasionados entre arqueólogos, historiadores y creyentes de todo el mundo. La narrativa bíblica de la conquista de Jericó por parte de Josué y los israelitas es una de las más dramáticas y memorables de toda la literatura religiosa. 7 sacerdotes tocando cuernos de carnero, el pueblo marchando en silencio alrededor de la ciudad durante 6 días y finalmente el 7º día, el grito de guerra que hizo que las murallas se desplomaran. Esta historia no es solo un relato religioso, es también una afirmación histórica que puede ser sometida al escrutinio arqueológico. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque los arqueólogos que han excavado Jericó durante el último siglo han encontrado evidencias que tanto apoyan como contradicen la narrativa bíblica, creando uno de los debates más intensos de la arqueología moderna. La primera expedición arqueológica seria a Jericó fue dirigida por John Garstang entre 1930 y 1936. Garstang era un arqueólogo británico que llegó a Jericó con la esperanza de encontrar evidencias que confirmaran la narrativa bíblica. Y lo que encontró lo dejó absolutamente convencido de que había logrado su objetivo. Sus excavaciones revelaron gruesas capas de cenizas, murallas colapsadas y evidencias de destrucción por fuego que databa aproximadamente del 1400 a.C. Para Garstang, esto era la prueba irrefutable de que la conquista de Josué había sido un evento histórico real. Imagina la emoción de Garstang al descubrir estos restos. Aquí estaban las murallas caídas, exactamente como las describía la Biblia. Aquí estaban las evidencias de una destrucción violenta y repentina, con signos de fuego que habían carbonizado los granos almacenados en las casas, sugiriendo que la ciudad había sido tomada rápidamente, antes de que sus habitantes pudieran evacuar sus provisiones. Para un arqueólogo de principios del siglo XX, estas evidencias parecían confirmar de manera espectacular la veracidad histórica de uno de los relatos más famosos de la Biblia. Sin embargo, la ciencia arqueológica no se detiene nunca, y entre 1952 y 1958, una nueva expedición dirigida por Kathleen Kenyon llegó a Jericó con técnicas de excavación más sofisticadas y una metodología más rigurosa. Kenyon era una arqueóloga británica pionera en el uso de métodos estratigráficos, y sus conclusiones fueron radicalmente diferentes a las de Garstang. Según Kenyon, Jericó estaba prácticamente deshabitada durante el siglo XIII a.C., cuando tradicionalmente se sitúa la conquista de Josué. Las murallas que Garstang había interpretado como evidencia de la conquista israelita eran, según Kenyon, mucho más antiguas, datando del Bronce Medio. Pero la historia no terminó ahí.
Las excavaciones más recientes, dirigidas por Lorenzo Nigro entre 1997 y 2017, han añadido nuevas capas de complejidad al debate. Nigro y su equipo han encontrado evidencias de ocupación reducida pero continua durante el Bronce tardío, incluyendo murallas de tijolos de barro que podrían haber sido reutilizadas o reconstruidas. Estas nuevas evidencias sugieren que la realidad arqueológica de Jericó es mucho más compleja de lo que cualquiera de los arqueólogos anteriores había imaginado. La controversia sobre Jericó ilustra perfectamente las tensiones entre la fe y la ciencia, entre la tradición y la evidencia empírica. Algunos ven en las evidencias arqueológicas una confirmación de la narrativa bíblica, mientras que otros argumentan que las discrepancias cronológicas hacen imposible cualquier correlación directa. Lo que todos los arqueólogos acuerdan es que Jericó fue efectivamente destruida múltiples veces a lo largo de su historia, y que algunas de estas destrucciones fueron violentas y repentinas. La pregunta que permanece sin respuesta definitiva es si alguna de estas destrucciones corresponde específicamente al evento descrito en el libro de Josué. Después de la devastadora destrucción del Bronce Medio, Jericó parecía destinada a convertirse en una ruina olvidada, uno más de los innumerables tel, montículos arqueológicos, que salpican el paisaje del Medio Oriente. Sin embargo, las ciudades, como los seres humanos, tienen una capacidad extraordinaria para resurgir de sus cenizas cuando las circunstancias lo permiten. Y Jericó, con su ubicación estratégica y su fuente de agua permanente, era demasiado valiosa para permanecer abandonada para siempre. Durante el Bronce tardío, entre 1450 y 1206, Jericó renació bajo una nueva realidad política. Ya no era la ciudad-estado independiente que había sido durante el Bronce Medio. Ahora era parte del vasto imperio egipcio que dominaba gran parte del Levante. Los faraones de las dinastías 18 y 19 habían extendido su influencia hasta aquí, convirtiendo a Jericó en un puesto avanzado de la administración egipcia. Imagina la transformación cultural que esto representó. Donde antes resonaban lenguas cananeas, ahora se escuchaban órdenes en egipcio. Donde antes se adoraba a dioses locales, ahora se rendía culto a las deidades del Nilo. El edificio más emblemático de esta época era la llamada Construcción Central, una estructura imponente que servía como residencia oficial del gobernador local, un funcionario que respondía directamente al faraón en Memphis. Esta construcción no era solo un edificio administrativo, era un símbolo del nuevo orden mundial que había emergido tras las convulsiones del final del Bronce Medio. Sus muros gruesos y sus amplios salones estaban decorados con motivos egipcios, y en sus almacenes se guardaban los tributos que Jericó debía enviar regularmente a Egipto: productos agrícolas, artesanías locales y probablemente también esclavos. Sin embargo, el dominio egipcio no duraría para siempre. Alrededor del 1200 a.C., en todo el mundo mediterráneo oriental, se vio sacudido por una serie de invasiones y migraciones que los historiadores conocen como la crisis del Bronce tardío. Los misteriosos pueblos del mar atacaron las costas del Levante, los hititas desaparecieron de Anatolia y el mismo Egipto entró en una fase de decadencia que marcaría el fin de su edad dorada. En este contexto de caos generalizado, Jericó una vez más fue abandonada, sus habitantes huyendo hacia lugares más seguros. Pero la historia de Jericó aún no había terminado. Durante la Edad del Hierro, entre 1100 y 600 a.C., la ciudad experimentó un nuevo renacimiento. Los nuevos habitantes, probablemente israelitas o otros pueblos semíticos, construyeron una estructura fascinante conocida como la Casa de Cuatro Cómodos, en la ladera este del Tel.
Esta casa, con su diseño arquitectónico distintivo, representa una tradición constructiva completamente diferente a la de los períodos anteriores, sugiriendo que los nuevos habitantes de Jericó traían consigo sus propias tradiciones culturales y tecnológicas. La Edad del Hierro también trajo nuevas tecnologías que transformaron la vida cotidiana. El hierro, más abundante y barato que el bronce, permitió la fabricación de herramientas agrícolas más eficientes, armas más letales y utensilios domésticos más duraderos. Los habitantes de Jericó podían ahora cultivar tierras que antes eran demasiado duras para ser trabajadas, expandiendo la agricultura hacia zonas marginales y aumentando la productividad general. Esta revolución tecnológica, combinada con la ubicación estratégica de Jericó, permitió que la ciudad prosperara una vez más, aunque nunca recuperó completamente la grandeza que había tenido durante el Bronce Medio. Sin embargo, este periodo de prosperidad también llegaría a su fin de manera dramática. A finales del siglo VI a.C., el rey Nabucodonosor II de Babilonia lanzó una serie de campañas militares que conquistaron todo el Levante. Jericó, como muchas otras ciudades de la región, fue destruida por los ejércitos babilónicos. Esta destrucción marcó el final de la Jericó de la Edad del Hierro y el comienzo de uno de los periodos más traumáticos de la historia del pueblo judío, el exilio babilónico. Imagina por un momento el asombro de los exiliados judíos cuando, después de décadas de cautiverio en Babilonia, recibieron la noticia de que podían regresar a su tierra natal. Era el año 539 a.C. Y Ciro el Grande, el rey persa que había conquistado el imperio babilónico, había emitido un decreto que permitía a los pueblos deportados volver a sus hogares ancestrales. Para aquellos que habían nacido en el exilio, este regreso era casi un viaje hacia lo desconocido, un retorno a una patria que conocían solo a través de los relatos de sus padres y abuelos. Jericó, que había permanecido prácticamente deshabitada durante el exilio, se convirtió en uno de los centros de este extraordinario proceso de reconstrucción. Los persas, con su política de tolerancia religiosa y autonomía local, vieron en la restauración de las ciudades judías una manera de crear una zona de amortiguación leal entre su imperio y el siempre amenazante Egipto. Bajo la administración persa, Jericó fue reconstruida no como una ciudad de estado independiente, sino como un centro administrativo regional dentro del vasto sistema provincial del imperio persa. La nueva Jericó persa era muy diferente de todas las versiones anteriores de la ciudad. Los persas, maestros de la ingeniería y la administración, transformaron la región con proyectos de infraestructura que habrían sido impensables en épocas anteriores. En el cercano Wadi Kelt, construyeron una fortaleza impresionante que controlaba las rutas comerciales y las fuentes de agua. Esta fortaleza no era solo un puesto militar, era un complejo administrativo completo, con cuarteles, almacenes, talleres y residencias para los funcionarios persas y sus familias. Los persas también introdujeron nuevas tecnologías agrícolas que revolucionaron la economía local. Sistemas de irrigación más sofisticados, basados en los qanat persas, canales subterráneos, permitieron el cultivo de áreas que antes eran demasiado áridas. Nuevas variedades de cultivos, traídas desde los confines del imperio, diversificaron la agricultura local. La introducción de la moneda acuñada facilitó el comercio, reemplazando el antiguo sistema de trueque con un medio de intercambio más eficiente y universal. Sin embargo, el cambio más dramático llegó con las conquistas de Alejandro Magno en el 332 a.C. La llegada de los griegos al Levante marcó el inicio del período helenístico, una época de fusión cultural sin precedentes entre las tradiciones orientales y occidentales. Jericó
Estratégicamente ubicada en la frontera entre diferentes mundos culturales, se convirtió en un laboratorio de esta síntesis helenística. Durante las guerras entre los sucesores de Alejandro, Jericó cambió de manos múltiples veces, pasando de los ptolemaicos de Egipto a los seleucidas de Siria. Cada nuevo conquistador dejaba su marca en la ciudad, creando una cultura híbrida que combinaba elementos judíos, griegos, persas y orientales. Fue durante este período que Báquides, un general seleucida, fortificó la ciudad con nuevas murallas y torres defensivas, reconociendo su importancia estratégica en el control del Valle del Jordán. Pero el personaje más fascinante de este período fue sin duda Herodes el Grande, el rey cliente de Roma que transformó Jericó en una de sus residencias favoritas. Herodes, conocido por sus proyectos arquitectónicos grandiosos, vio en Jericó la oportunidad perfecta para crear un palacio invernal que rivalizara con las residencias reales de Roma. Su palacio, construido a lo largo del Wadi al-Kilt, era una obra maestra de la arquitectura helenística, con jardines colgantes, piscinas, baños termales y salones decorados con frescos y mosaicos importados desde el Mediterráneo. Herodes también reforzó la antigua fortaleza persa del Wadi Kelt, renombrándola Quipros, en honor a su madre. Esta fortaleza se convirtió en una de las residencias secundarias de Herodes, un lugar donde podía retirarse cuando las presiones políticas de Jerusalén se volvían demasiado intensas. Irónicamente, fue en Jericó donde Herodes pasó sus últimos días, muriendo en el 4 a.C., en el mismo lugar que había transformado en un símbolo de su poder y ambición. La historia de cómo hemos llegado a conocer la historia de Jericó es casi tan fascinante como la historia de la propia ciudad. Imagina por un momento que eres un viajero del siglo XIX, caminando por las colinas áridas de Palestina, cuando te topas con un montículo extraño que se alza desde la llanura como una pirámide natural. Los lugareños lo llaman Tel es Sultán, y las leyendas locales aseguran que bajo esa colina se esconden los restos de la antigua Jericó. Pero, ¿cómo podrías saber si esas leyendas son ciertas? ¿Cómo podrías descubrir los secretos enterrados bajo siglos de arena y escombros? Esta fue exactamente la situación que enfrentó Charles Warren en 1868, cuando se convirtió en el primer arqueólogo en excavar sistemáticamente Tel es Sultán. Warren era un ingeniero militar británico que había llegado a Palestina como parte del Palestine Exploration Fund, una organización dedicada a explorar la arqueología y la geografía de Tierra Santa. Sus excavaciones fueron rudimentarias según los estándares modernos, pero revolucionarias para su época. Por primera vez, alguien estaba aplicando métodos científicos para investigar los sitios mencionados en la Biblia. Las excavaciones de Warren revelaron muros antiguos y fragmentos de cerámica que sugerían una ocupación muy antigua. Pero sus técnicas limitadas no le permitieron establecer cronologías precisas o entender la compleja estratigrafía del sitio. Sin embargo, su trabajo estableció un precedente crucial. Demostró que era posible aplicar métodos científicos al estudio del pasado bíblico, abriendo un campo completamente nuevo de investigación que combinaría la fe, la ciencia y la historia. Las siguientes excavaciones importantes fueron dirigidas por Ernst Selling y Karl Watzinger entre 1907 y 1911. Estos arqueólogos alemanes trajeron consigo métodos más sofisticados y una comprensión más profunda de la estratigrafía arqueológica. Su trabajo identificó por primera vez las diferentes capas de ocupación en Tel es Sultán, estableciendo que el sitio había sido habitado durante múltiples períodos históricos. Fueron ellos quienes identificaron las primeras evidencias del bronce antiguo y comenzaron a construir la cronología básica que todavía utilizamos hoy. Sin embargo,
fue John Garstang, quien verdaderamente capturó la imaginación del mundo con sus excavaciones entre 1930 y 1936. Garstang llegó a Jericó con una pregunta específica en mente. ¿Podía la arqueología confirmar la narrativa bíblica de la conquista de Josué? Su metodología era más rigurosa que la de sus predecesores, y sus descubrimientos fueron espectaculares. Las gruesas capas de cenizas, las murallas colapsadas y los graneros carbonizados que encontró parecían confirmar exactamente lo que la Biblia describía. Sus informes, publicados en revistas académicas y periódicos populares, convirtieron a Jericó en uno de los sitios arqueológicos más famosos del mundo. Pero la arqueología es una ciencia que constantemente se corrige a sí misma, y entre 1952 y 1958, Kathleen Kenyon llegó a Jericó con técnicas aún más sofisticadas y una perspectiva más crítica. Kenyon era una pionera en el uso del método Wheeler-Kenyon de excavación estratigráfica, que permitía una documentación mucho más precisa de las capas arqueológicas. Sus excavaciones revolucionaron nuestra comprensión de Jericó, estableciendo por primera vez una cronología precisa basada en análisis cerámico y estratigráfico riguroso. Kenyon hizo descubrimientos extraordinarios que habían pasado desapercibidos para sus predecesores. Fue ella quien identificó las evidencias del período natufiano, demostrando que Jericó había sido ocupada miles de años antes de lo que se pensaba. También fue ella quien descubrió la famosa Torre de Jericó y los cráneos de yeso del período neolítico, revelando que la ciudad había sido un centro de innovación cultural durante el amanecer de la civilización. Las excavaciones más recientes, dirigidas por Lorenzo Nigro desde 1997 hasta 2017, han incorporado las tecnologías más avanzadas de la arqueología moderna. Nigro y su equipo han utilizado datación por radiocarbono, análisis de ADN antiguo, espectrometría de masas y técnicas de prospección geofísica para crear la imagen más completa y precisa de la historia de Jericó. Sus descubrimientos han confirmado la ocupación continua del sitio durante más de 11.000 años y han añadido nuevos capítulos a la historia de esta ciudad extraordinaria. Mientras escribo estas líneas, en algún lugar de Palestina, el sol del amanecer ilumina las piedras milenarias de Tell el-Sultan, el mismo sol que ha presenciado el ascenso y caída de civilizaciones durante más de 11.000 años. En 2023, este lugar extraordinario recibió el reconocimiento que merecía desde hace mucho tiempo. La UNESCO lo declaró Patrimonio Mundial de la Humanidad, reconociendo oficialmente a Jericó como la ciudad fortificada más antigua del mundo. Este reconocimiento no es solo un honor académico, es un reconocimiento de que Jericó representa algo fundamental sobre la experiencia humana. En sus 29 fases de ocupación identificadas, desde el Neolítico hasta el período del Bronce, Jericó nos cuenta la historia de cómo los seres humanos aprendieron a vivir juntos, a construir comunidades, a desarrollar tecnologías y a crear las bases de lo que llamamos civilización. Cada capa de ocupación es como una página de un libro gigantesco que narra la historia de nuestra especie. Hoy, cuando visitamos Jericó, caminamos literalmente sobre los hombros de gigantes. Cada paso que damos pisotea el mismo suelo que conocieron los primeros agricultores, los primeros constructores de ciudades, los primeros creadores de muros defensivos. Bajo nuestros pies descansan los restos de personas que vivieron, amaron, trabajaron y murieron hace miles de años, pero cuyos logros siguen influyendo en nuestras vidas de maneras que apenas comenzamos a comprender. El Parque Arqueológico Nacional de Jericó, administrado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Palestina, se ha convertido en un lugar de peregrinación para arqueólogos, historiadores,
turistas y cualquier persona interesada en entender los orígenes de la civilización humana. Los senderos, cuidadosamente marcados, guían a los visitantes a través de las diferentes épocas, permitiéndoles literalmente caminar a través del tiempo. Las explicaciones multilingües hacen que la historia compleja de Jericó sea accesible para personas de todas las culturas y niveles educativos. Pero Jericó es más que un sitio arqueológico. Es un símbolo poderoso de la resistencia humana y la capacidad de renovación. A lo largo de su historia, la ciudad fue destruida docenas de veces por terremotos, invasiones, incendios y conflictos, pero siempre resurgió de sus cenizas. Esta capacidad de supervivencia y adaptación es quizás la lección más importante que Jericó puede enseñarnos en nuestro mundo moderno, donde enfrentamos nuestros propios desafíos de cambio climático, conflictos políticos y transformaciones tecnológicas. Los planes de conservación actuales, desarrollados en colaboración con expertos internacionales, buscan preservar este tesoro arqueológico para las generaciones futuras. Utilizando tecnologías de vanguardia como la fotogrametría 3D, la realidad virtual y la inteligencia artificial, los conservadores están creando registros digitales detallados de cada artefacto, cada muro, cada capa estratigráfica. Estos registros no solo ayudan en los esfuerzos de preservación, sino que también permiten a investigadores de todo el mundo estudiar Jericó sin necesidad de viajar físicamente al sitio. Pero quizás el aspecto más inspirador de Jericó hoy es cómo continúa generando nuevos descubrimientos y nuevas preguntas. Cada temporada de excavación revela nuevos artefactos, nuevas evidencias, nuevas pistas sobre cómo vivían nuestros antepasados. Las técnicas de análisis de ADN antiguo están comenzando a revelar información sobre las poblaciones que habitaron Jericó, sus orígenes geográficos y sus relaciones familiares. Los análisis isotópicos de los restos humanos nos están contando historias sobre su dieta, su salud y sus patrones de migración. En última instancia, Jericó nos enseña que la historia humana no es una línea recta de progreso, sino un proceso complejo de experimentación, adaptación y aprendizaje. Nos recuerda que los seres humanos han estado enfrentando y superando desafíos durante milenios y que cada generación ha contribuido de alguna manera al patrimonio común de la humanidad. En un mundo que a menudo parece dominado por divisiones y conflictos, Jericó nos ofrece un recordatorio poderoso de que, en el nivel más fundamental, todos compartimos la misma historia humana, los mismos ancestros, las mismas capacidades de creatividad, resistencia y esperanza. Cuando el sol se pone sobre Tel es Sultan, como lo ha hecho durante más de 11.000 años, las piedras antiguas guardan silencio, pero su mensaje es claro. Somos los herederos de una tradición extraordinaria de innovación humana, y tenemos la responsabilidad de transmitir ese legado enriquecido por nuestras propias contribuciones a las generaciones que vendrán después de nosotros.